Enseguida, si me permiten, le vamos a dar el uso de la palabra a la doctora Flor María Ávila Hernández, quien es abogada egresada de la Universidad de Zulia en Venezuela, doctora por la Universidad de Nápoles y por la Universidad de Zulia, así como profesora de la Universidad Católica de Colombia. Adelante, doctora, bienvenida también. Si nos habilita su micro, doctora Flor. Ay, qué pena. Muy adelante. Sí. Darle las gracias, doctor Irán, saludar al doctor Enrique, darle las gracias por este espacio tan especial, saludar a la colega italiana también, Ana. Yo creo que de esto vamos a salir fortalecidos, sí. Bueno, mire, en realidad hay muchos aspectos para tocar en cuanto a la dimensión constitucional del COVID y cómo se está enfrentando por el Estado colombiano. Bueno, en primer lugar, 83 países han declarado el estado de emergencia. Hay 38 países que no han declarado estado de emergencia y hay 52 países que no tenemos información, es decir, de cuál modalidad han implementado para afrontar la pandemia. En el caso colombiano, todos sabemos que la ley estatutaria sobre los estados de excepción establece en tres figuras: estado de conmoción interna, interior, el estado de guerra y la declaratoria de emergencia económica y social. Esta es la modalidad que ha implementado el gobierno colombiano a través de un decreto, el decreto 417 del 17 de marzo, ha implementado y ha declarado el estado de emergencia económico, social y ecológico. Bien, más sin embargo, en cuanto a la fundamentación de este decreto solo puede existir por 30 días. Y para nadie es un secreto que el COVID representa un hecho, no solamente inesperado, sino un hecho desconocido. En eso concuerdo con lo que dice el Tribunal Constitucional Español, que dice estamos frente a un hecho científicamente desconocido. Todos sabemos las tesis y hay autores científicos que hablan del origen natural del virus, aparentemente del murciélago, que infectó otro animal y luego ese animal contagió al ser humano. Pero también están las tesis de que ha sido un virus producido en laboratorio. Entonces, realmente estamos frente a un hecho aparentemente natural, pero desconocido. Y resulta y pasa que, según la ley colombiana, una ley estatutaria, la ley 137, afirma que el decreto de emergencia solo puede durar 30 días y solo se pueden tener 3 decretos de emergencia social al año. Entonces, realmente esta figura no calza para el COVID. Es decir, no está la figura legal, tampoco pareciera más un estado de conmoción interior, pero vamos a decir, la figura jurídica que acá en Colombia se ha usado, repito, es la figura del decreto de estado de emergencia social, económico y ecológico, pero que no calza, porque inclusive si se dictamina otro estado de emergencia, tiene que ser por hechos distintos. Entonces, realmente estamos frente a un caso, vamos a decir, natural, que ha rebasado el orden jurídico constitucional acá en Colombia. Bien, en cuanto a los controles que tiene que tener este decreto, pero que, como les digo, ya no calza para el COVID, y quizás es lo que preocupa a juristas colombianos. Hemos estado en muchos debates sobre el tema,
Por ejemplo, se han dictado 73 decretos legislativos. Es decir, el presidente de la República, en uso de las facultades que le da la Constitución y la ley estatutaria, ha dictaminado un nuevo orden legal, 73 decretos legislativos, que luego el Congreso de Colombia podrá ratificar y ya convertirlos en leyes definitivas para la República. Aquí tenemos, por ejemplo, el presidente ha creado tributos, está el tributo del impuesto solidario para servidores públicos que devenguen un salario superior a los 10 millones de pesos, entre 10 y 15 millones de pesos. Entonces, realmente tenemos una nueva legislación que acá lo preocupante es que no se han hecho los controles. Hay un control político, de oportunidad política, que no ha hecho el Congreso. Es decir, el Congreso de la República está paralizado acá en Colombia. No se ha reunido para hacer este control. Es un control formal del ámbito de la, vamos a decir, el Congreso tiene el control político, no lo ha hecho. Es decir, no se ha hecho un control de este decreto y al mismo tiempo tampoco se ha hecho el control constitucional. El control constitucional del decreto en Colombia es a posteriori del decreto en cuanto a sus aspectos, al control material y en cuanto a la restricción también de los derechos fundamentales. Y esto no se ha podido hacer. Este es un decreto a nivel nacional. Ha establecido una restricción básicamente de varias libertades fundamentales, básicamente la libertad de circulación, la libertad de empresa, libertad de comercio. Solo se han dejado abiertos aquellos comercios de bienes y, vamos a decir, bienes alimenticios. Las universidades, las escuelas, estamos todos haciendo educación vía virtual. Ayer escuchaba los resultados de este aislamiento preventivo, como se ha denominado, por parte de la alcaldesa de Bogotá, y hay buenas noticias. Por ejemplo, se dice que se ha reducido el contagio. Es decir, si antes un colombiano podía contagiar a 3 personas, ahora el contagio es 1 a 1, es decir, ya no es 1 a 3. Entonces, acá el nivel de contagiados son 11.000 colombianos de una población de 60 millones, 50 millones. Entonces, realmente es un contagio muy pequeño. Se está hablando de una apertura económica a escala, es decir, se va abriendo por sectores comerciales. Ya se abrió la manufactura y se abrió también todo el tema de, por ejemplo, de producción de vehículos y empresas de construcción. Entonces, hay un programa de apertura para la industria. Entonces, esto realmente es, vamos a decir, es alentador. ¿Qué preocupa? ¿Qué me preocupa a mí en particular en Colombia? Son los derechos de los trabajadores. Es decir, el propio estatuto dice que se tienen que proteger, pero para nadie es un secreto la cantidad de desempleados que se han generado, la pérdida de puestos de trabajo, la economía en Colombia, el 50% es economía informal. Entonces los más golpeados han sido los más vulnerables, vamos a decir, las personas que están, los trabajadores informales de la calle. No hay solución, es decir, el Estado no ha creado ninguna medida paliativa para estos trabajadores informales, para la gente de la calle. Hay un caso gravísimo de los migrantes, es decir, tenemos migrantes venezolanos en la calle y la solución ha sido, por parte de Migración Colombia, facilitarles el retorno a Venezuela. Más sin embargo, estas medidas no tienen apoyo, por ejemplo, de ACNUR, porque estos son temas que trabaja la Cruz Roja Internacional con ACNUR. Y para ACNUR y para la Cruz Roja, Venezuela
es un país donde no están garantizadas las libertades básicas de la persona, entonces no se aprueba el retorno voluntario de migrantes. Entonces, realmente ni pueden retornar y tampoco el gobierno colombiano les da medidas, por ejemplo, de protección a la vida, de esa seguridad humana que hablaba el colega mexicano, ¿verdad? Entonces, no hay medidas para la seguridad humana bajo ningún aspecto. Es decir, los más pobres, los más vulnerables, están siendo también vulnerados en este tema del COVID. Entonces, mis reflexiones son, estamos tratando de hacer algún tipo de esfuerzo con Migración Colombia, vamos a decir, las ONG que trabajamos para ayudar a los venezolanos, a los paisanos, que repito, están en situación de calle acá en Colombia. También hay que, no tengo más tiempo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario, doctora Flor, una disculpa. Es para, obviamente, muy ricos sus comentarios, muy interesantes, sobre todo el conocer la situación que ustedes están viviendo, porque para muchos de nosotros es desconocido cómo se declara o en qué consiste un estado de emergencia nacional, pero sobre todo en esa parte del contenido ecológico. Es una parte, pareciera un poco misteriosa dentro del constitucionalismo latinoamericano, porque obviamente el decreto constitucional no dice exactamente en qué consiste esa parte. Ojalá adelante nos pudiera usted en la siguiente intervención a profundizar un poquito al respecto. Bien, cederemos el uso de la palabra enseguida a la doctora Marina del Pilar Olmeda García. Con ella cerraríamos nuestra primera parte, no sin antes recordarle también a nuestros participantes, a nuestros asistentes a este seminario, que nos pueden hacer llegar por correo electrónico o a través del propio chat que tenemos aquí en la plataforma, sus preguntas, sus inquietudes, y podamos transmitirlas en la etapa correspondiente a nuestros ponentes. Bien, la doctora Marina del Pilar Olmeda García es licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora, maestra en Educación por la Universidad Autónoma de Guadalajara, doctora en Ciencias de la Educación en la Universidad Iberoamericana, doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha en España e integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Adelante, doctora, por favor. Sí. Gracias. Gracias, buenos días a todos y una disculpa también por haber accesado un poquito tarde. Teníamos problemas aquí con el sistema. ¿Sí se escucha bien? Perfecto, doctora. Muy bien, muchas gracias. Pediría también una primera recomendación para que no se me pase. Bueno, antes otra. Tengo un compromiso. De hecho, era a las 10 de la mañana. Entonces les voy a pedir que en esta ocasión participaré y tendré que retirarme para accesar a mi otra reunión desde las 10 de la mañana, que ya me disculpé que accedería un poco más tarde. Y lo segundo, el programa, bueno, más bien, es recomendable, y esto para el maestro Enrique Uribe, doctor, es recomendable que las comunicaciones del seminario se hagan por correo electrónico, se realicen por correo electrónico a todos por una mayor formalidad. El hecho de que lo estemos haciendo por el WhatsApp en ocasiones nos genera desorganización. Yo acostumbro armar inmediatamente mi carpeta respecto a cada seminario, a cada actividad, y es importante que lo tengamos así. Bien, revisando el programa, primero lo felicito, doctor Uribe, en cuanto a la estructura y organización temática. Excelente. En esta primera sesión está organizado el analizar, y si me permiten también, porque precisamente por lo del WhatsApp y eso tuve problemas
para imprimir el programa, que también es importante. En mi caso, siempre armo un expediente en documento físico. El derecho de excepción lo califica Enrique. El derecho de excepción ante la pandemia COVID-19. Y coincido con el doctor Felipe Carlos Betancourt y Gareda cuando afirma pues que lo debemos identificar así, que le debemos dar la naturaleza a este derecho de excepción, efectivamente como un derecho humano. Sí, efectivamente darle ese carácter de derecho humano. Y con las deficiencias y problemáticas de diseño constitucional que pueda tener en el caso de México esta situación, y como la tiene, está demostrado por lo que hemos estado revisando y analizando en este mismo seminario, y lo que está sucediendo, las opiniones de los expertos en la materia, lo que sucede en el mundo, ¿verdad? Esta pandemia nos encontró a todos, o ha permitido a la vez visualizar esa fragilidad del entramado constitucional. Bien, pero lo cierto es que por encima del diseño constitucional de las naciones está el derecho a la protección de la vida, ¿sí? Está el derecho a la seguridad humana. Coincido en este punto también con la doctora Mastromarino, ¿verdad? Ana, coincido con Ana en este sentido. O sea, la prioridad es la protección de la salud. La prioridad es la vida en este caso. Bien, ¿y qué puntos habrá que destacar en el caso de México? Pues que efectivamente tenemos en nuestro diseño constitucional si bien como una facultad del legislativo, artículo 73, fracción 16, es una facultad del legislativo su diseño normativo, que es el legislativo quien otorga esta facultad en materia de medidas sanitarias al Ejecutivo. Por conducto, se dice, ¿verdad?, de un Consejo General de Salud, y que a la vez la Secretaría de Salud asumirá, ¿verdad?, como una responsabilidad, se establece, ¿verdad? Y el término que utiliza en este caso, directamente, dice, el Consejo Nacional de Salud, por una parte, depende directamente del Ejecutivo. Y en el caso de epidemias de carácter grave, la Secretaría de Salud debe dictar inmediatamente, ¿verdad?, las decisiones que sean necesarias, y que estas deben ser ejecutivas y deben ser respetadas por toda autoridad administrativa del país. Bien, ¿qué encontramos aquí? Debemos visualizarlo, me parece, en el caso de México, desde dos ámbitos. Desde el ámbito político. Desde el ámbito político acentúa la polarización que ha existido y la falta de cultura política en este país, ¿verdad?, para ponerse de acuerdo los grupos políticos. Esto vino a polarizar, vino a acentuar esa polarización que naturalmente a año y medio del acceso al poder de una nueva corriente política estaba muy fuerte, de hecho, y a la par con los grupos económicos, con los grupos también, los sectores fuertes de los medios que tienen controlados los medios de comunicación, ¿sí?, que se han sentido afectados, ¿verdad?, por las nuevas decisiones políticas del nuevo grupo. Entonces, vino a polarizarlo. Eso hay que contextualizarlo ahí como un primer enfoque que se le tiene que dar a la discusión. Y el segundo, naturalmente, la capacidad de respuesta del sistema mexicano. Y esto ligado, pues, al sistema presidencial que hemos padecido en este país, ¿sí?, al verticalismo en las decisiones que se dan, y a la debilidad también, bájale a eso, Lucy, sí, a la debilidad
por otra parte, disculpen, demostrada también del sistema representativo y la debilidad del sistema federal. Hay que decirlo así. Bueno, pero vamos a decir, superado esto en el ámbito académico, la preocupación esencial es cómo dar respuesta de manera eficiente, de manera coordinada, de manera organizada, de manera efectiva, la capacidad que debemos tener todos para dar respuesta a este problema tan grave. Ahí es donde está la situación y la exigencia de parte de la sociedad civil de tener esa posibilidad de una mejor respuesta. Coincido entonces que la prioridad es la protección en esta emergencia y en esta capacidad de respuesta. Es la prioridad la protección de la salud, sí, la protección de la vida, y que naturalmente no podemos olvidar todas las consecuencias inherentes a ello. No podemos olvidar la protección en materia económica, ¿verdad? La preocupación, el interés, la problemática de la economía, de la educación, de la alimentación, naturalmente. Yo aquí lo dejaría en mi tiempo de participación. Muchas gracias nuevamente a todos y particularmente al doctor Uribe por este esfuerzo tan serio que estamos realizando. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Marina, por sus aportaciones, por sus reflexiones. Ante todo, le agradecemos en lo que vale su tiempo y por comentarnos que tiene otra actividad académica también que atender, y también obviamente le ofrecemos una disculpa desde la anfitrionía que me corresponde de esta sesión. Si hubo alguna contrariedad en la comunicación, trataremos de mejorar la misma. Siempre ese tipo de aportaciones nos sirven de mucho para poder comunicarnos de forma más adecuada. Bien, con esto cerraríamos nuestra primera parte de intervenciones de nuestros ponentes, y enseguida le daríamos nuevamente el uso de la palabra en el mismo orden que participaron, hasta por un tiempo de 3 minutos. En primer lugar, a la doctora Alejandra Flores Martínez. Adelante, por favor, Alejandra, por favor. Adelante, doctora. Claro que sí. Bueno, voy a anotar, ¿sí me escucho bien? Perfecto. Ok. Voy a hacer algunas acotaciones. En un primer momento decir que si bajo esta toma de decisiones, bajo el miedo, lo primero que aquí en México nos da miedo es precisamente el poder tomar un remedio constitucional que es el estado de excepción y confiar más en estos mecanismos en donde tiene la participación del Congreso, el presidente, la revisión de oficio por parte de la Suprema Corte de Justicia, y no en las decisiones que son unilaterales de parte de un Consejo de Salubridad, que además nosotros normalizamos que este Consejo de Salubridad esté restringiendo derechos. Por otra parte, hablamos de que efectivamente uno de los fundamentos para todo Estado constitucional es el respeto a los derechos fundamentales, y pues claro está que el derecho a la vida. Pero el no analizar o no tomar estas medidas de una manera mucho más holística e integral ha hecho que copiemos incluso de manera muy tajante medidas de un Estado que no es un Estado constitucional. Yo creo que incluso hasta por ello tenemos prácticamente un comunismo global, porque dejamos de lado las democracias y nuestro piso constitucional para tomar o darle apertura a decisiones que no están meditadas bajo nuestro contexto. Sobre todo para México, en donde tenemos 45 millones de pobres, en donde el 56.1% de la población tiene una economía informal. Y luego entonces, si hablamos del deber frente a los derechos fundamentales, el primero que tenía que haber vislumbrado el deber frente a los vulnerables es quien toma las decisiones.
porque parece ser que no tuvo el deber de proteger a grupos vulnerables y entonces prácticamente estas decisiones los están dejando en un estado de vulnerabilidad mayor. Hablamos del 56.1% de la población de economía informal. Hablamos de millones de pobres que con estas medidas podrían incluso prácticamente ampliar el grupo de pobreza extrema en México. Luego, entonces, creo que las decisiones no deben ser unilaterales. Debemos meditarlas bajo netamente la democracia y eso es lo que no está ocurriendo en México. En México las decisiones y la restricción de derechos viene de un Consejo de Salubridad y lo peor es que normalizamos esto. Y por lo tanto creo que debemos meditar. Tuvimos tiempo en México para meditar estas medidas y creo que tenemos que hacerlo de manera holística, lo decía el doctor Betancourt. Hablando de la seguridad humana, una de sus aristas es precisamente el proteger al individuo como en las sociedades del miedo. Pero lejos de protegerlas, estamos tomando decisiones efectivamente bajo este miedo y con ello pues estamos rompiendo la democracia, estamos rompiendo incluso los mismos procesos constitucionales y es lamentable. Entonces creo yo que sí efectivamente debemos tomar aristas desde la economía, desde la salud, desde la alimentación, desde el derecho incluso pues desde el perfil económico, desde la seguridad política y bueno, creo que estas decisiones no sé si se debe a que de una manera u otra copiamos o tomamos medidas directamente de un Estado que no es constitucional, o por la otra es que realmente nunca creímos en la democracia y nunca creímos en la defensa de los derechos fundamentales por encima de cualquier pandemia. La ponderación y las medidas bien reflexionadas, sobre todo en un contexto como el mexicano, en donde pues estamos hablando del derecho a la vida frente a esta pandemia, pero también millones de familias que hoy pues están preocupadas y tienen miedo porque no tienen que darle de comer a su familia. Y bueno, pues por mi parte es todo y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alejandra, por sus comentarios.